Entonces quiero empezar a ver, en este slide que habíamos terminado la vez pasada, que surge de la interpretación bayesiana, pero a mí me parece un principio, como le estaba diciendo, muy amplio del proceso de cómo interpretamos al mundo, ¿no? Y cómo interpretamos al mundo físico, a la realidad objetiva, y la incorporamos como conocimiento de nuestra mente, que es subjetivo, y este principio pues dice básicamente, o sea, yo creo que tiene una gran aplicabilidad, no solamente para los seres humanos necesariamente, sino también para animales superiores que tienen un sistema nervioso suficientemente desarrollado, pero también para robots y para los dispositivos que nosotros ingeniamos para percibir al mundo, pues porque finalmente todos los organismos naturales y artificiales tenemos un conjunto de órganos o dispositivos sensoriales que nos permiten transmitir, pues finalmente son señales y fuerzas del mundo, que depende pues del dispositivo sensorial o perceptual que se tenga, y se convierten en el conocimiento. Entonces, pues por supuesto que las diferentes especies, los diferentes organismos, los diferentes dispositivos, pues su capacidad de interpretar el mundo depende en primer lugar de qué están dotados, ¿ok? Entonces eso hace que en primera instancia pues todos tengamos una percepción física del mundo diferente, porque somos sensibles a diferentes estímulos, a diferentes fuerzas, a diferentes señales, ¿ok? Y aparte, los actos de percepción siempre se realizan en ciertas condiciones que pueden ser óptimas, pero también pueden estar degradadas por falta de luz, por ruido en el entorno, etcétera. Y aparte esto se puede aplicar a las diferentes modalidades de la percepción. Entonces, de alguna manera, todos los individuos de todas las especies animales y artificiales están en una situación en la que reciben cierta información módulo su forma de percibir al mundo. ¿Ok? Y por otro lado, dependiendo también de su estructura, su nivel de desarrollo, pues los organismos tenemos experiencia del mundo, conocimiento que obedece a la experiencia que nosotros adquirimos anteriormente, en un sentido muy amplio. Puede ser la experiencia que tengamos a través de las habilidades perceptuales que hemos desarrollado. Por ejemplo, leer la escritura es una habilidad, leer, pero también, por ejemplo, leer el pentagrama como música es una habilidad, ¿ok? Y esa habilidad, pues depende de nuestra experiencia previa, ¿ok? Entonces, un ser humano que ha estudiado música todos los seres humanos podemos ver pentagrama si somos sanos, si no tenemos ninguna decepción en la percepción. Un pentagrama de una música. Pero aquellos que lo leen, lo podemos o lo pueden leer como música, son aquellos que entienden el pentagrama y son capaces de tocar la melodía en su cabeza. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, entonces hay que tener conocimiento y experiencia, y de alguna manera, si ustedes piensan en cuáles son las estrategias de un individuo para sobrevivir en el mundo, pues uno puede confiar en la experiencia previa, o uno puede confiar en lo que nos presenta la percepción, pero ambas son limitadas, porque el mundo puede cambiar, y entonces, pues se antoja que la mejor estrategia es ponderar ambas fuentes de información, y de eso tener la mejor interpretación. Entonces, de alguna manera, eso es la aplicación del razonamiento bayesiano, el teorema de Bayes,
a la percepción, captura esta idea de interpretación de manera muy general, que es la mejor apuesta para un individuo para interpretar al mundo, es ponderar lo que es capaz de percibir a través de sus organismos de percepción con la experiencia que tiene en el mundo, que puede ser experiencia como habilidades o experiencia como conocimiento declarativo, y eso es nuestro mejor apuesto, porque realmente nunca sabemos exactamente cómo es el mundo físicamente. Y todos los organismos vemos todos el mismo mundo, pero dependiendo de estas dos variables, porque el mundo real es objetivo, o sea, el mundo está compuesto por materia y energía, que es lo que podemos pensar que hay realmente, y es el mismo objeto, pero las interpretaciones que hacemos del mundo van a depender en un nivel, en cierto grado, a nivel de tipo de organismo o tipo de dispositivo o tipo de especie, porque estamos dotados en la misma especie de los mismos formas de sensibilidad y percepción, pero por otro lado también va a depender del conocimiento que de manera individual cada quien haya tenido. Entonces, tenemos una diferente visión del mundo, ¿ok? Y ahora, y ninguna visión es más buena o más mala en sentidos, digamos, morales o éticos o estéticos, etcétera. O sea, lo que realmente importa es que aquellos individuos que hacen interpretaciones que son consistentes y coherentes con la realidad, pues tienen la posibilidad de actuar de una manera mucho más productiva para preservarse, para seguir vivos como individuos y preservarse como especie. Entonces, finalmente, ¿quién decide cuál es una buena interpretación? Pues qué tan buena es tu capacidad de actuar, interactuar con el mundo con esa interpretación. Entonces, en general, si alguien, ya sea por deficiencias, o sea, por ejemplo, en animales que son inferiores en su desarrollo mental o nervioso, pues van a tener una capacidad más limitada de poder interpretar al mundo en diferentes contextos. Entonces, tal vez haya un entorno en el cual pueden interpretar al mundo muy bien, pero si salen tantito de ese entorno, pues su capacidad interpretativa va a ser muy limitada y irremisiblemente van a perecer. ¿Ok? Lo mismo para los seres humanos. Nosotros tenemos interpretaciones, de las interpretaciones físicas directas, que son indispensables para poder sobrevivir en el mundo, porque si nosotros vamos caminando, por ejemplo, y hay un árbol que está enfrente de nosotros y no lo vemos, pues chocamos, ¿no? O vamos caminando, hay un precipicio y no lo vemos, pues nos caemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener desde las interpretaciones más directas físicas hasta interpretaciones sociales y psicológicas de cómo percibimos a otros individuos, cómo percibimos nuestras relaciones sociales, cómo percibimos las intenciones del otro, por ejemplo, en la teoría de la mente, qué tanto somos capaces de entender los sentimientos y los pensamientos de otro para poder actuar en consecuencia. Entonces, finalmente, es una interpretación. Y la productividad de la interpretación depende en última instancia, o sea, el último juez es simplemente la naturaleza, no hay juezas. ¿Qué tanto es productiva para nosotros y para nuestra especie hacer interpretaciones? Entonces, por eso yo le llamo el principio de interpretación, y ustedes pueden verlo de manera muy general diciendo, pues, el mundo material está compuesto de materia y energía. Eso es lo que es la realidad objetiva, que vemos a cierta escala de granularidad. Y la interpretación, de una manera muy general, es esa facultad, que de hecho es tremendamente compleja y misteriosa desde el punto de vista de cómo lo podemos hacer, es un gran misterio de la ciencia, la convertimos en un contenido mental, del cual podemos ser conscientes, los seres humanos, ¿ok? Y que los animales podemos también tener experiencia respecto a eso. ¿Ok? Entonces, eso es última instancia la interpretación, convertir al mundo en un contenido mental. Y eso va a variar de especie a especie, de organismo a organismo, de dispositivo a dispositivo, y pues de individuo a individuo. ¿Ok? Entonces es muy grande, por eso lo llamo yo principio de interpretación. Y lo que nos da el razonamiento bayesiano es un compromiso muy bueno. Pues es un principio, digamos, uno puede pensarlo
como un principio muy general de la naturaleza. Ahora, nosotros interpretamos el mundo, pero también actuamos sobre el mundo. Y la interpretación pues es necesaria para poder actuar sobre el mundo, pero realmente, como nos va a ir en la feria, depende de cómo actuemos. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí, en última instancia, la última etapa de la acción es la acción misma, o sea, la última etapa del proceso de responder al mundo es actuar. Pero el actuar, depende de nuestras intenciones. ¿Sí? Y este proceso, que es el proceso inverso a la interpretación, también lo podemos pensar de forma bayesiana, en términos del teorema de Bayes y en una relación entre las intenciones y las acciones. Entonces, de la misma manera que en la interpretación el foco de atención son los eventos y las observaciones, es decir, tenemos observaciones que se nos presentan directamente y a partir de ellas tenemos que saber cuáles son los eventos o las causas de esas observaciones. También, hacia afuera, hacia la gente que está actuando, pues lo que nuestra mente seguramente primero hace es proponernos internamente intenciones y esas intenciones se pueden realizar como acciones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí podemos voltear la ecuación y decir que la relación va de la gente hacia el mundo, no del mundo hacia la gente. En el caso de la interpretación, la entrada es la observación del mundo y la gente tiene que saber las causas de las observaciones. Y para la acción es al revés. Lo que es interno, lo que primero se presenta a la gente es la intención. ¿Ok? Y lo que se hace es la acción. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues es realizar la acción que satisface nuestra intención. Pero eso no está tan fácil porque nosotros podemos tener diversas intenciones, pero también cada intención se puede satisfacer con diferentes acciones y se va a satisfacer con diferentes acciones con un diferente grado de éxito sobre el mundo. Entonces, planteado bayesianamente, el problema de actuar consiste en encontrar cuál es la acción que queremos realizar dada la intención que tenemos. ¿Sí se dan cuenta de esta relación? Yo quiero realizar una acción que sea óptima dada la intención que yo tengo. Aquí ya asumiendo mucho que es la intención, que vamos a ver más adelante lo que es la intención. Entonces aquí en la fórmula de la bayesiana, el argumento max A, este subíndice A, lo que estamos maximizando, ¿sí?, es la acción, que es la acción que más, la acción que maximiza otro compromiso, que es, ¿cuál es la probabilidad de que la acción que yo realice satisfaga la intención? ¿Ok? Que es lo contrario a la percepción, multiplicado por la probabilidad o costo de que yo pueda realizar la acción. ¿Ok? Entonces, puede ser el caso de que hay una acción que maximiza, que visualice mi intención, pero esa acción yo no la puedo realizar. Pues mucho gusto, ¿no? Sí. Y aquí estamos suponiendo, por supuesto, esta variable acción en el argument max, pues quiere decir que hay entre varias acciones posibles. Aquí lo que estoy dando como entrada es una sola intención, no muchas intenciones. Supóngase que ya tengo fija o determinada la intención que yo quiero realizar, y yo tengo como un individuo una gama de acciones posibles que puedo realizar. ¿Ok? Entonces aquí el problema es ¿cuál de todas las acciones que yo puedo realizar o con cierto grado, que puedo realizar con cierto grado de éxito, es la que más
mejor satisface mi intención. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí se invierten los términos. Lo que yo quiero saber es la acción que realizo para seguir mi intención, que es lo a posteriori, y lo a priori, lo que yo tengo que saber de antemano, por la experiencia, es qué tanto las acciones que yo conozco satisfacen mis posibles intenciones, por un lado. Y por otro lado, de manera objetiva, qué tanto realmente puedo yo realizar las acciones. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo captan? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí lo enuncio, ¿no? Otra vez, de manera esta clara. Aquí la probabilidad de A dado I es en qué medida realizar la acción satisface la intención, que es lo que yo estoy buscando. Ese es el objetivo de mi problema de inferencia. Y luego P de I dado A es en qué medida se satisface la intención, si se realiza la acción, y eso depende de mi experiencia, o de mi capacidad motora, o de mi habilidad motora, o de mi habilidad de actuar. ¿Ok? Es lo, digamos, lo que aprende un piloto de coches de carrera como Checo Pérez cuando está manejando su coche. Lo tiene completamente incorporado y sabe que si da la vuelta al manubrio y frena de cierta manera, etcétera, eso va a hacer que se vaya más rápido o salga de la carretera. ¿Ok? ¿Sí? Y la probabilidad de esta acción ya es una realidad objetiva de qué tanto yo puedo, o sea, qué tanto la acción está disponible para mí. Y yo puedo pensar que hay muchas acciones cuyo costo es muy alto y que yo no puedo satisfacer, o puede haber acciones que la probabilidad de la acción se realice en el mundo es muy baja, y entonces su costo, o sea, su probabilidad de realizarla, pues, es prohibitivo, y así la realiza, su probabilidad de realizarse es cero. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Supóngase que yo soy un político altamente encumbrado, ¿sí? Y tengo que tomar, y tengo una intención que es el producto de mi, pues, a un nivel de pensamiento muy profundo, y digan, supóngase que esa intención es reducir la pobreza, ¿ok? Que es una acción, pues, que un político, una intención que un político puede tener, ¿ok? Sí. Y ahora, para reducir la pobreza, pues yo puedo hacer diferentes acciones. ¿Okay? Entonces, supóngase que la acción 1 es generar empleos. O sea, yo tengo la capacidad como político, digamos, como presidente de México, de implementar una política para generar empleos. ¿Ok? Ahora, eso tiene cierta capacidad. O sea, supónganse que en un contexto determinado, eso es punto 3, ¿no? Porque tampoco el hecho de que tenga la intención, de que la acción no se va a realizar plenamente, ¿no? Sino en cierto grado. Y supóngase que mi acción 2 es dar subsidios, ¿ok? ¿Sí? Y yo tengo la capacidad efectiva de dar subsidios porque yo agarro del presupuesto general de la República, yo digo, esta lana va para generar subsidios y aquí mis chicharrones truenan y punto, ¿no? Sale, ¿no? Entonces supongo que yo tengo esa capacidad punto 4. ¿Sí? Está limitado porque pues, el dinero es limitado, ¿no? O sea, no, yo quisiera generar subsidios 100% para todos, pero pues no hay lana. O a lo mejor el Congreso me dice, este es el límite que puedes tener, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor la oposición tiene mucho peso y entonces no me deja más. Entonces, digamos, el valor real de mi capacidad de realizar la acción. ¿Ok? Que es una pregunta. ¿Qué tanto la acción resuelve el problema? Pero por otro lado, pero ¿qué tanto la acción, qué tanto puedo realizar la acción? Pero por otro lado tengo la probabilidad de que la intención de reducir la pobreza se se satisfaga si yo realizo la acción particular. ¿Ok? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de que qué tanto mi intención de reducir la pobreza realmente se cumple si yo genero empleos. ¿Ok? Que es algo que también es abierto. Puede ser que no sea todo y nada, ¿no? ¿Sí? Entonces pongamos que ese es punto 5. ¿Les parece razonable? Ahora, por otro lado, tengo la segunda acción, pero la misma intención. ¿Qué tanto voy a reducir la pobreza si, este, eh,
doy subsidios. Pues también va a impactar, ¿no? Pero ¿qué tanto lo podemos saber? Pues digamos que es 0.2, ¿no? ¿Sí? Por cierto, el otro día leí que justamente actualmente en México se ha disminuido la pobreza y han podido cuantificar que se ha destruido, el factor principal para disminuir la pobreza ha sido la generación de empleos más que dar subsidios, por ejemplo. ¿Ok? Paradójicamente en el entorno que estamos viviendo. Ok, ahora, si aplicamos la regla, entonces, ¿qué acción realizo para satisfacer mi intención? Pues multiplico los dos, pondero los dos. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad real de la acción y cuál es la probabilidad de que la acción satisfaga la intención? Y en el caso 1 me da 0.15 con estos números y en el caso 2 me da 0.08 con estos números. Entonces, quería decir que si estos números fueran correctos, que yo los puedo investigar por investigación, los puedo, digamos, cuantificar por investigación del campo, por experiencia empírica, por experiencia personal, etcétera, y digamos que es lo análogo al diagnóstico médico, pero para la acción. Entonces, si estos números fueran correctos, entonces para satisfacerla y deducir la pobreza, me conviene más generar empleos que dar subsidios, por ejemplo. Claro que en el caso general, no necesariamente son mutuamente excluyentes. O sea, esto lo va a tener un factor. Pero aquí lo que quiero ejemplificar es estas dos cosas muy diferentes, que es la intención y la acción. Y aquí esto yo le llamo, es también súper general también, y yo le llamo el principio de la acción. ¿Por qué realizamos una acción en vez de otra? Bueno, pues ante digamos, cuando nosotros tenemos que actuar, ya sea económicamente o simplemente como individuo, por ejemplo, por qué mi cuerpo me dice, mueve la mano a cierto punto para agarrar el café? Pero digamos, imagínense que el cerebro tiene que decidir qué acción tiene para satisfacer su necesidad motora inmediata. ¿Ok? Así, desde ese amplísimo espectro de posibilidades de acción, ya sea sociales o del individuo, o los animales mismos. Los animales toman decisiones también, realizan acciones para satisfacer sus necesidades. Y también en general se puede observar que en muchas especies animales el animal tiene diferentes acciones para satisfacer la intención y escoge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más conviene? O sea, ¿qué es lo que más conviene al individuo? Pues es ponderar. ¿En qué medida la acción satisface la intención, ¿sí?, que yo quiero, con el costo o factibilidad de realizar la acción en el mundo? ¿Sí? Entonces yo puedo tener los mejores deseos del mundo, pero la acción para resolverlos no es factible, pues no la puedes coger. ¿Okay? Igualmente. ¿Sí? Entonces, esto es revertir. Ahora, entonces aquí hay una falacia que muchas veces se confunde y hay que tener muy claro. O sea, hay que distinguir la acción, que es el medio con el que yo me relaciono con el mundo, con la intención que corresponde a la decisión. O sea, cuando yo tomo una decisión, cuando yo tengo una intención y tomo una decisión, llevo a cabo una acción. Pero es muy diferente la intención que yo tengo, o sea, lo que yo quiero satisfacer, con la acción que yo realizo para satisfacer. ¿Ok? Entonces, si vemos aquí la arquitectura cognitiva, o sea, los módulos putativos generales que tienen una mente, digamos, inteligente, o que modelamos un robot, por ejemplo, como el robot Golem, que tiene este tipo de módulos, ¿sí? Entonces, podemos presento aquí la arquitectura cognitiva, donde tenemos un módulo de entrada de información que es el módulo que le vamos a llamar el módulo de la percepción, y un módulo que voy a llamar el módulo de la motricidad, porque finalmente todas las acciones se realizan motoramente. Incluso hablar es una acción motora, porque
mi cerebro le manda a mis cuerdas vocales ciertos comandos para que se emitan ciertos sonidos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, la acción del individuo puede originarse en la mente, pero la acción, pues realmente es algo que tiene que ver con la motricidad del individuo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la percepción, la entrada son los eventos, ¿ok? Y la percepción, yo aquí propongo que se puede repartir en dos grandes partes. Uno, las observaciones que son innatas, que las observaciones, pues básicamente son aquellas cosas que podemos, señales y fuerzas, que podemos percibir por nuestra dotación innata de sensores del mundo. Básicamente, ¿qué podemos observar? Pues aquellas señales que tenemos un receptor para poderlas observar, por energía, o por calor, etcétera, o por una fuerza que se aplica a nosotros, como en el caso somático, que los receptores somáticos, pues lo que decimos son fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo físicamente, y entonces eso se van como impresiones a nuestra mente de la sensibilidad. Entonces, esos en general son innatos. Estamos dotados de ciertas capacidades de observar fuerzas y señales. Y los robots también, cuando hacemos un robot, como el robot Golem, pues nosotros le damos un número de cámaras, un número de láseres, etcétera, que básicamente determinan la información o un sector, sensores de presión, etcétera, que puede recibir el robot del mundo. Y eso es lo único que tiene de entrar. ¿Ok? Está dado. Pero, en general, las observaciones, nosotros tenemos algoritmos que toman esa información cruda y la transforman en información útil. ¿Ok? Y en general, como lo que interesa saber son los eventos que originan a esas sensibilidades, entonces tenemos un módulo que es el módulo que calcula cuál es la probabilidad de que una observación se dé, dado que un evento ocurrió. Y eso llamo yo las habilidades perceptuales. ¿Sí? Y este módulo de la percepción también está informado por la memoria, donde, digamos, de manera muy genérica, en la memoria guardamos nuestra experiencia anterior del mundo. ¿Ok? Y eso se tiene ya. Y entonces, ¿de qué sale del módulo de interpretación? Pues del módulo de percepción sale la interpretación. Aquí ven la interpretación. ¿Ok? ¿Y qué es la interpretación? Pues es la probabilidad de cuál es el evento dada la observación. ¿Y cuáles son los insumos de la percepción? Pues son dos. Uno es la probabilidad de que una observación se deba a un evento, y la probabilidad del evento es el conocimiento a priori, y la percepción lo podemos pensar directamente como la probabilidad del evento dada la observación. ¿Okay? Y la interpretación, pues entra a los módulos propiamente que diríamos del pensamiento, o sea que el pensamiento que recibe, pues interpretaciones, no señales directas del mundo, que puede ser pensamiento, o podemos tener esquemas de pensamiento, que son ya como esquemas como frames o formas de actuar que tenemos profundamente asimiladas, pero que se basan en las interpretaciones del mundo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, por el lado de salida, ¿qué sale del pensamiento y de los esquemas? Pues salen intenciones. ¿Ok? La intención es lo que queremos. Y de hecho las intenciones, pues de alguna manera, las podemos aquí equiparar a las decisiones. Decidimos hacer esto, dado que entró una interpretación. Bueno, aquí por supuesto el pensamiento interactúa con la memoria, intercambiando conocimiento. Y de alguna manera, pues de todo esto surge la intención. ¿Ok? Y la intención es la entrada al módulo de la motricidad, que es el que nos va a permitir actuar. ¿Ok? Ahora, la motricidad está constituida por acciones que de manera innata podemos realizar. Si yo diseño un robot,
le voy a dar un número de servomecanismos o actuadores que son los que van a realizar que el robot se mueva en el mundo. Ya sea para caminar, ya sea para tomar objetos, incluso así, si sintetizo la voz, pues ese es un actuador sobre el mundo. Entonces el robot va a tener esas capacidades de acción eh, innatas. Es lo que yo le doy básicamente para actuar. ¿Sí? Y además, por otro lado, otro conocimiento está las habilidades motoras. Es el conocimiento que normalmente se aprende también a través de la experiencia de qué tanto las habilidades que el robot tiene satisfacen las acciones que yo puedo realizar entre un abanico de acciones posibles. Entonces, este módulo de las habilidades motoras es el análogo a las habilidades perceptuales. ¿Sí? Entonces aquí, en este caso, aquí todo el mundo puede leer un pentagrama, ver las observaciones, pero muy poca gente puede interpretar el pentagrama como música. ¿Ok? Y de este lado de acá, todo el mundo puede teclear el piano, ¿ok? Teclear las teclas del piano, porque tiene las acciones, tenemos la acción motora de teclear el piano, pero muy poca gente puede teclear el piano produciendo música. ¿Ok? ¿Sí? Entonces eso depende de que sepamos qué tanto las acciones que realizamos satisfacen las intenciones y qué tanto las acciones son realmente posibles, que depende de esta probabilidad. Y aquí generamos, pues lo que generamos es la acción que satisface la intención, de acuerdo al principio de la acción que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, con esto, el pensamiento bayesiano, eh, explica la percepción, de alguna manera, para producir la entrada al pensamiento de los esquemas de acción y la intención para realizar la acción. ¿Ok? Entonces lo podemos pensar ambos, entrada y salida, de manera bayesiana, como estos principios de interpretación y acción. Ahora, ¿qué pasa con la intención? ¿De dónde surge la intención? Pues eso es un gran misterio, ¿no? ¿De dónde surge la intención? ¿Ok? Sí. Pero podemos también pensarlo de una manera muy general, muy abstracta, eh, como un problema bayesiano, que es cuál es la intención que decidimos hacer posible aquí entre un repertorio de intenciones posibles que puede tener un agente, dado una variable X que le llamo aquí, ¿sí? Que el pensamiento genera una intención dada una variable X, y esta intención depende de cuál es la intención que maximiza, cuál es la probabilidad de que esa variable X satisfaga la intención por la probabilidad de tener esa intención, y aquí X es algo que depende del diagnóstico del mundo, depende de las preferencias, intereses y valores de la gente, y depende del conocimiento. O sea, ¿por qué yo tengo una intención? Pues sí depende en buena medida de cómo percibo al mundo y cuáles son los eventos del mundo que originan las interpretaciones que yo hago del mundo. Pero no dependen nada más de eso. Dependen también, o sea, eso lo podemos ver como un diagnóstico. Percibir también lo podemos ver como un diagnóstico. Percibí esta situación, entonces, ¿qué esto pasó en el mundo? La interpretación es un diagnóstico de lo que pasó en el mundo. Exactamente como es en el caso médico. ¿Ok? Cómo el médico puede determinar o, eh, producir la interpretación de que cierta enfermedad se dio a ciertos símbolos. Eso es el diagnóstico, que es una parte, que es básicamente un fenómeno interpretativo, el diagnóstico. Entonces es una entrada a la arquitectura cognitiva. Pero además de eso, además de los diagnósticos, nosotros, o sea, y los animales en general, pues tenemos intereses, tenemos preferencias, tenemos valores que tienen un elemento afectivo, que hemos hablado mucho de la afectividad, que inciden en la acción que vamos a tener. Y aparte tenemos conocimiento interno. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que la intención, ¿cuál es la intención que un agente va a producir en un momento dado? Pues va a ser la intención que maximiza
es estos valores, es decir, ¿cuál es la intención I? Aquí I, la intención es la variable, y aquí asumiendo en que hay un conjunto de intenciones posibles, que en los robots es un conjunto muy limitado en general. Los robots pueden tener un abanico de intenciones o un repertorio de intenciones muy limitados. Y también los animales inferiores, pues un conjunto de intenciones muy limitados. Piensen, por ejemplo, en un coral, por ejemplo. ¿Cuántas intenciones puede tener un coral en el mar, por ejemplo, en un momento dado? Es bien poquito, no está fijo en el mundo y va a ser muy limitado. Pero piensen, por ejemplo, en una ave o en un pez, pues puede tener muchas intenciones posibles. Entonces piensen en un delfín, o pueden pensar en, eh, eh, en un primate, en un simio, por ejemplo, en un chimpancé, pues el conjunto de intenciones se va ampliando. Y en el ser humano, pues el conjunto de intenciones posibles es muy grande. ¿Ok? Digamos, pero para fines de modelación, podemos asumir que hay un abanico de intenciones posibles que se pueden querer en un momento dado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la intención que se va a preferir en un momento dado? Pues va a ser algo que va a depender del diagnóstico que estamos haciendo en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo en este momento, pero también algo interno, cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros valores, qué es nuestra voluntad, etcétera, y aparte del conocimiento que tengamos en la experiencia. ¿Okay? Entonces, si lo vemos de esta forma, vamos a ponerlo aquí. En el ejemplo anterior, dimos por entrada la intención para realizar la acción, pero la intención de algún lado tiene que venir. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí, vamos a decir que la intención son los deseos, las emociones, los sentimientos, las expresiones, etcétera. Y entonces aquí tenemos unas posibles intenciones que alguien puede tener. Uno es reducir la pobreza, otro es ganar las elecciones, otro es pasar a la historia y otro es impresionar a la chica o el mancebo que está por ahí. ¿Ok? Y tenemos que actuar en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, estas intenciones, pues dependen de nuestro diagnóstico del mundo, pero también dependen pues, de nuestros afectos, de nuestros valores, etc. Entonces, digamos que en un momento dado hay un individuo que tiene estas 4 posibles intenciones. Ese es su repertorio de acciones posibles. ¿Ok? Entonces, y aparte, ¿qué tanto las quiere esas intenciones? Entonces, pónganse que reducir la pobreza la quiere 0.7. Ganar las elecciones la quiere 0.8. Pasar a la historia la quiere 0.1. No le importa mucho pasar a la historia. ¿Ok? E impresionar a la chica le importa 0.8. Sí, es vale, eso sí. Tiene muchísimo valor, ¿ok? Entonces va a actuar, ¿no? Ahora, pero por otra cosa, ¿qué tanto X, este conglomerado el diagnóstico de los intereses, los valores, etcétera, es coherente con la intención? Entonces vamos a decir que este conjunto X que tiene estos componentes, el diagnóstico del mundo, preferencias, valores, intereses, conocimiento, etcétera, tiene, para la intención 1 es 0.5, para la intención 2 es 0.5, para la 3 es 0.1 y para la 4 es 0.05. ¿Ok? Entonces lo mismo, lo ponderamos. La intención con la consistencia de la intención, con todos esos elementos internos que dada esa intención. Y lo pasemos el producto y nos sale que en este caso, pues la que más el valor tuvo fue la segunda intención, que es ganar las elecciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a tener la acción? Entonces, aquí podemos hablar de un principio de intención o toma de decisión, análogo al principio de interpretación y análogo al principio de acción, y lo podemos frasear de esta forma. Ponderar la medida en que la intención entre un conjunto de intenciones posibles es coherente con los diagnósticos que tenemos con el mundo, pero también con las preferencias, los intereses, el conocimiento que tenemos del mundo, que son
afectividades, y aparte con el valor, digamos, más objetivo, hasta cierto punto, que tiene la intención. Y esto es lo que pasaría aquí, es lo que dirían el pensamiento y los esquemas, la memoria, y aquí incluiríamos también otras entradas que tienen que ver con la afectividad de la gente. Porque esto de aquí de interpretación podría decir que es el diagnóstico, pero los demás elementos serían internos, tenían esa cualidad, y como producto de esto, el agente genera una intención. Y después ya viene el paso final de qué tanto de las acciones que tiene el agente disponible satisface sus intenciones. Ahora, vean que en este esquema de la actividad cognitiva, lo que sale, este esquema, lo que sale de la percepción incide sobre el pensamiento, incide sobre los esquemas de acción, y a salida del pensamiento de los esquemas genera la intención. ¿Okay? Pero estamos hablando que ya son interpretaciones. ¿Okay? Pero por otro lado, aquí ven que tenemos una flechita que va de las observaciones que son innatas a las acciones que son innatas. ¿Ok? Entonces, ¿esta flechita qué es? Bueno, esta flechita no involucra interpretaciones, sino simplemente es, si hay cierta sensibilidad de la gente debido a que es una observación del mundo, sin interpretarla, directamente produce una acción. Y esos, digamos, son los arcos reflejos. Son aquellas cosas que sentimos que está caliente, nos vamos a quemar, entonces quitamos la mano. ¿Ok? Nos dan con un martillito en el rodillo, un martillazo en la rodilla y levantamos la pierna. ¿Ok? Que son acciones que son completamente automáticas y que no pasan por el módulo interpretativo. Entonces, hay muchas especies inferiores que no hacen interpretaciones, sino simplemente llevan a cabo acciones condicionadas de manera inmediata. ¿Ok? Porque cuando tenemos una interpretación, quiere decir que ya hay un contenido mental. Quiere decir que ya tenemos cierta mente. Entonces puede haber especies animales, especies vivas, que realicen acciones, pero sin embargo que no realicen interpretaciones. Por ejemplo, los girasoles, ¿no? Los girasoles siguen al sol. Al sol y se empiezan a orientar. ¿Ok? Entonces, la señal de luz produce una acción motora de la planta. Pero es una que está completamente amarrada a la acción de luz y a las acciones que puede usar la planta. Está viva, sí. Realiza acciones, sí, pero no hace interpretaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está totalmente amarrada la observación, que es una sensibilidad muy básica, a la acción, que es una acción muy básica. ¿Ok? Ahora, y de hecho nosotros, los animales superiores, y los robots que hacemos, pues pueden tener una base de acción que es completamente reactiva, que no involucra no involucra las interpretaciones y está en la base de toda la conducta. Pero cuando hay cierto grado de estructura nerviosa, entonces empezamos a formar interpretaciones y a generar contenidos y a generar intenciones. ¿Okay? Y eso, o sea, ¿por qué logramos hacer interpretaciones? Eso está relacionado con el problema de la conciencia que ya hemos visto y es el misterio más grande de la naturaleza. ¿Cómo es posible que a partir de señales y fuerzas físicas nosotros creemos interpretaciones, por un lado, y esas interpretaciones incidan sobre tener intenciones y tomar decisiones, y esas intenciones incidan sobre la acción motora que se traduce en actuar sobre el mundo de manera física? ¿Sí? Entonces, estos dos niveles, el mundo físico y el mundo de contenidos, en las dos direcciones. En la interpretación del mundo físico a los contenidos y en la acción de los contenidos en el mundo físico. Eso en sí es la base, o sea, de la conciencia. ¿Ok? Porque es ya la manipulación de los contenidos y la intencionalidad. Entonces, sabemos qué ocurre, todos lo hemos experimentado, pero no sabemos por qué ocurre.
¿ok? La podemos simular con las máquinas computacionales hasta cierto punto, sí, pero a final de cuentas, pues todas las máquinas computacionales pues manejan señales y realizan acciones, ¿ok? No producen genuinamente interpretaciones ni acción intencional. Pero podemos percibir todo el ciclo de esta forma. Digamos, por eso, digamos, pensar el pensamiento bayesiano, pues podemos pensarlo de manera tan general, porque abarca la interpretación, la intención y la acción. ¿Okay? Aquí, ya lo dije, vamos a aquí en esta visión, pues presuponemos que hay un inventario de intenciones potenciales con sus respectivos valores cuya expresión se refleja en la acción motora, incluyendo al lenguaje. Gerson, ya, perdón. Apenas son las 5:52, profe. Ok, entonces, bueno, entonces esto lo podemos decir de manera más genérica, o sea que tenemos que, bueno, ahora vosotros en el diagnóstico de toma de decisiones, que es el módulo central, entonces el módulo de toma de decisiones, que está en el centro de intencionalidad, toma a las causas o los diagnósticos de lo que vemos en el mundo, es la entrada, tomamos una decisión cuando diagnosticamos que algo pasa en el mundo, y tiene como entrada valores y preferencias, y lo que se genera es una decisión, que es básicamente la decisión, es pues la voluntad de realizar una intención, o que una intención que tenemos se realiza y se materializa en el mundo. Esta es una diferencia sintética porque va, digamos, hacia adelante. No es una cuestión de análisis, como en la lógica, sino es que realmente creamos una intención de manera constructiva para transformar al mundo. Ok, y entonces tomando en cuenta todo esto en conjunto, ¿sí? Pues yo propongo que lo podemos decir, englobar en el principio de racionalidad, que consistiría en realizar la acción que maximice la probabilidad de sobrevivir o vivir mejor, tomando en cuenta al principio de interpretación, al principio de acción y al principio de la intención. Y por supuesto, este principio de racionalidad lo podemos pensar en diferentes dimensiones de lo social. Es con respecto a mí, al yo, pero puede ser con respecto a lo que están cercanos a mí, o puede ser con respecto a todos los seres humanos, incluso a todos los seres vivos, ¿ok? Y también en relación temporal, que lo puedo pensar ahora, en el momento actual, en el mediano plazo o en el largo plazo, ¿ok? Entonces aquí podemos pensar en un principio de racionalidad completamente egocéntrico, en el cual maximizamos la decisión en relación a yo y ahorita, ¿ok? Pero podemos ampliarnos en el plano social y decir, bueno, voy a actuar de manera a maximizar mi acción racional en relación no solo a mí, sino en relación a toda mi familia, por ejemplo. O en relación a todos mis congéneres nacionales. O en relación a toda la humanidad. O en relación a toda la vida. Entonces, las acciones, mientras más, digamos, estén referidas a maximizar esta dimensión social, pues va a ser más racional en última instancia. Y también en relación al tiempo. Lo puedo pensar que esa acción es en relación a ahorita y en relación en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Ok? Y entonces, si yo pienso en este principio de racionalidad basado en el principio de acción, en el principio de intención y en el principio de intencionalidad, de acción y de intencionalidad, entonces, pues lo más racional surge de la mejor acción para actuar en frente al mundo en relación a todos, en relación en el largo plazo. ¿Sí? Y entonces, de esa forma, el altruismo, por ejemplo, resulta que es una conducta extremadamente racional. ¿Ok? Y por supuesto, el egoísmo básico del bebé, pues, está limitado porque el bebé está en etapa de desarrollo, pero el egoísmo en la edad adulta, pues, es una limitación, la racionalidad es muy limitada. ¿Ok? Ahora, ¿quién decide esto? ¿Quién decide qué tan racional se es?
Nadie. ¿Ok? Que es simplemente que después de actuar, el mundo cambia. Y ese mundo cambia y ese cambio nos favorece o nos perjudica. ¿Ok? Ahora, dense cuenta que la interpretación es una hipótesis siempre. Siempre, cuando hacemos una interpretación, hacemos una hipótesis de cómo es el mundo. Y la acción siempre es una hipótesis. Cuando realizamos una acción, es la hipótesis de que la acción va a satisfacer nuestras intenciones. Es una hipótesis. Y también cuando tenemos una intención, esa intención es la hipótesis de que satisface nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros gustos, y aparte es compatible con nuestro diagnóstico. Pero es también una hipótesis. Entonces, realmente, todo el ciclo de percepción, acción y decisión es una hipótesis. Pero lo que sí es que la acción se refleja sobre el mundo social, material y social, que cambia, y ese cambio nos puede beneficiar o nos puede limitar. ¿Ok? Y no sabemos, no hay ningún juez. ¿Sí? Es simplemente el efecto neto de la acción sobre el mundo. Y ese cambio, si afecta, nos afecta en el yo, nos afecta en el todo, nos afecta en este momento o en el mediano largo plazo. ¿Okay? Bueno, entonces eso está dentro de la arquitectura cognitiva, y en la próxima sesión vamos a ver cómo esto se inserta en un ciclo de inferencia de la vida cotidiana. De que siempre estamos actuando sobre el mundo y estamos realizando este ciclo de inferencias hipotéticas, estas hipótesis, y actuando sobre el mundo y a ver cómo nos va. Que podemos implementar tanto en robot, pero que también podemos pensar que se reflejan del mundo para los seres humanos y para los animales, de una manera muy general. Muy bien. Entonces, algunos tienen que irse a las 6. Entonces terminamos ahorita esta clase y, y los vemos el martes. Y les pido una disculpa una vez más, realmente ha sido muy accidentado. Todavía voy a tener otros eventos más, pero que nos afecten lo menos posible. Ha sido muy, muy inusual esta actividad, pero pues lo que pasa es que parece que la inteligencia artificial está muy de moda y pues hay que atender a esa parte de la discusión también. ¿Sí? Entonces, nos vemos el martes y pues les agradezco mucho su paciencia y espero que esta clase les haya resultado divertida e informativa. Y hay mucho para pensar. Esto está en mi libro, en el capítulo de la arquitectura cognitiva, está explicado de una manera bastante detallada. ¿Okay? Pero es una cosa que hay que llevarse para reflexionar, no nada para este curso, sino yo creo que es una cosa que hay que llevarse para la vida. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, aquí terminamos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego, Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día a todos, compañeros. gracias. Hasta luego. No tengo cámara, jeje.